Janina Sass, alias socia de Fibertel Cablevisión y personal. Mentira, anduvimos con un par de problemas técnicos en las últimas charlas, pero esta vez no nos va a suceder. Janina es médica tocoginecóloga, especialista en fertilidad y tiene su consultorio en zona norte, en Pacheco, en Belgrano, y trabaja en el hospital de Pacheco. Básicamente eso. Así que bueno, y con nosotros la doctora Judith Cetón, médica endocrinóloga, especializada también en reproducción, que trabaja en Alitus y en otros lugares haciendo endocrinología, y se especializó también en la parte reproductiva. Así que bueno, ahí vi al principio que estabas contando que era el ciclo de charlas, te escuchaba. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando del cuidado del hueso. Un poco, nada, vamos a tratar de profundizar más que nada en esta etapa del climaterio o la transición a la menopausia, pero busquen después en nuestros IGTV que en el Día Mundial de la Osteoporosis hicimos un vivo precisamente sobre osteoporosis, así que va a estar como mucho más desarrollado tal vez que lo que hablemos hoy, más pensándolo en otras edades, ¿no? Exactamente. Y primero, bueno, ahí mandan algunas preguntas que no tienen que ver con el video, pero que ahora después les vamos a contestar cuando terminemos. Primero definir un poco qué es el tema este de la osteoporosis, que la gente quizás no sabe, ¿no? Porque dice osteoporosis en base a qué, o escuchan a veces que les dicen osteopenia, entonces un poco definir que esto está basado de acuerdo a un score que se diagrama y se compara con población joven, y también se puede comparar con población de la misma edad, y según cuán debajo estoy por de determinados rangos, sé si tengo osteopenia o osteoporosis. La osteoporosis sería como un nivel más de severidad donde el déficit del hueso es mayor. Y que todo esto lo que implica es riesgo de fractura a corto, mediano, largo plazo, ¿no? No tiene que ver con los dolores en los huesos, que también pueden aparecer mucho en esta etapa, pero que se asocian a cualquier otra cosa, sino justamente el riesgo de fracturarnos. Esto es una enfermedad silenciosa hasta que aparece la fractura y sí aparece el dolor, que es un dolor mucho más intenso que el dolor que podemos sentir por una artrosis o por problemas en la columna, o lo que más vemos habitualmente. Exactamente, porque cuando pasa esto, lo que tenemos que entender es que no solo nos altera, digamos, la cantidad de hueso para que se entienda, sino que esa calidad del hueso también estaría afectada. Y un poco como fuimos tratando de hablar en todos estos vivos durante este tiempo, y como decía recién Judith, en el contexto este de las charlas de climaterio, y que venimos tratando de hacer énfasis en que todo esto es una construcción de años, una construcción de sucesos que van desde que nosotros somos chiquititos, que somos bebés, o cuando somos más grandes nos toca hacer con nuestros hijos, sobrinos, hermanos menores que podamos tener, en esto de ir cuidando ese hueso que es el que después nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Exacto. Y como también hablábamos la otra vez, cuando hablamos de lo del riesgo metabólico y cardiovascular, como son muchos los años que vamos a vivir, por suerte, depende de cómo nos tratemos, cómo tratemos a nuestro cuerpo, como dice Yanni, desde el momento cero, cómo vamos a terminar viviendo a los 75, 80, 85, 90 años, ¿no? Exactamente. Y entonces, pensando en una de estas, por ahí encarándolo distinto y pensando en estas patas de que hacen a la construcción de un buen hueso, porque justamente hoy el enfoque, si bien ya hablamos, es distinto. Hoy estamos hablando del cuidado del hueso, no queremos verlo desde el lado de la enfermedad, sino queremos verlo desde el lado proactivo de generar que esto esté bien a futuro. Es empezar con eso, no solo con el tema de la alimentación, que igual estuvieron bastante hablando con Amelia la semana pasada y que después igual vamos a hablar, pero sino también en este tema de lo que es
el ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico que empezamos a hacer incluso desde chiquito, y con este tema de la alimentación que empezamos a, a fomentar a los niños y tratando de enseñarles y nosotros mostrarles los alimentos correctos para esta construcción del hueso. Y Judith, ahí un poco preguntarte, ¿cómo sería este tema de los lácteos, del calcio? Es que, a ver, lo primero que tenemos que entender es que el hueso es nuestro depósito de calcio, ¿no? Y que desde que nacemos vamos llenando de calcio ese hueso, que además de calcio tiene proteínas, tiene fósforo, tiene otros minerales, pero lo vamos llenando de calcio hasta que más o menos a los 25 o 30 años llegamos a lo que se llama pico de masa ósea, ¿sí? Que es lo máximo que vamos a tener de hueso en nuestra vida. Y eso se mantiene si no hay ninguna cosa que lo moleste, ¿no? Si no hay ninguna enfermedad en el medio, lo vamos a mantener, en el caso de las mujeres, hasta la transición de la menopausia, ¿sí? Que serían unos años antes que dejamos de menstruar, porque otra de las funciones que tienen los estrógenos es proteger el hueso. El hueso normalmente está poniendo y sacando calcio, en un equilibrio bastante parejo durante toda nuestra etapa de vida adulta, ¿no? Pero cuando deja de haber tanto estrógeno, empieza a sacar mucho más que lo que pone. Entonces, lo fisiológico es que la cantidad de calcio que tenemos en el hueso caiga a lo bruto, sobre todo en los primeros 5 años. Exactamente, que es un poco lo que explicábamos la otra vez de estas células que forman el hueso, que tenemos células que son formadoras de hueso y otras que se encargan justamente de reabsorberlo. Y el estrógeno es una de nuestras actrices principales, generando justamente esa construcción de hueso que está explicando Judith. Ahora, les explico esto porque van a ver un montón de cosas que influyan sobre ese pico de masa ósea. Una, para empezar, es lo que venía hablando Janina, de la alimentación. Lo que sugerimos, sobre todo en las etapas de crecimiento, en el embarazo y en la perimenopausia, es como mínimo 3 a 4 porciones de calcio por día. ¿Cómo definimos una porción? Es un yogur, un vaso de leche o un pedazo de queso fresco, queso por salud. Me río porque estoy viendo con qué vas a compararlo de cassette. Sí. Todavía la gente que está en climaterio nos va a entender que un pedazo tamaño cassette es un pedazo tamaño cassette. Ya nos pondremos creativos cuando pasen los años y no nos entiendan, porque como les decía, en un momento me sirvió la de explicar tamaño celular, pero ahora los celulares vienen como medio grandotes. No, algunos son medio tablet y ahí podemos estar en problemas. Pero bueno, más o menos sería una rebanadita así de queso. Haciendo un paréntesis ahí, que cosas que me van viniendo y consultas que a veces uno va teniendo en la semana con este tema del embarazo. Si nos vamos a la vida tipo fetal intraútero. Muchas mujeres hasta embarazadas con que no saben, incluso me preguntan, no sé qué hacer con la vitamina D, cuando mucho en fertilidad la suplementamos antes incluso de hacer el tratamiento y tratamos de que esté bien, por otras cuestiones, ¿no? Implantación, otras cosas. Me dicen, no, pero con el embarazo después no sé, con la vitamina D, es una pregunta bastante frecuente y como que en el embarazo hay mucho temor a lo que uno pueda tomar, ingerir en todo sentido. Es recontra importante tener un nivel normal de vitamina D, en realidad en todo momento de la vida, pero si estamos hablando del embarazo, sobre todo pensando en el hueso, en el segundo y tercer trimestre y durante la lactancia. Porque por cuestiones fisiológicas, para proteger al bebé, se empiezan a generar un montón de sustancias en el cuerpo que hacen que perdamos más calcio y que cuando durante la lactancia también se genera un exceso de una hormona que se llama paratormona que se produce ahí y que va a hacer que se descalcifiquen los huesos si no tenemos un aporte suficiente. ¿Para qué sirve la vitamina D? Para que, si estamos hablando de lo estandarizado de las 3 porciones de calcio en el día,
cuando yo como un pedazo de queso, en el intestino se puede absorber el calcio de ese queso para poder ir al hueso. Paréntesis porque leo una pregunta. Sí, la No lactosa. importa si son deslactosados, no importa absolutamente nada. Idealmente tratemos de consumir lácteos descremados, porque por lo metabólico, por la grasa de los lácteos, que es bastante dañina para las arterias, si hacemos como demasiado hincapié en comer mucho lácteo, no está bueno. Y Y recuerden eso, como dice Judith, que pueden usarla totalmente sin lactosa, que no afecta en en nada nada. el tema del calcio, y que igual ahora vamos a seguir hablando de otras fuentes de calcio si por ahí nos encontramos cada vez más con gente que dice la leche me cae muy pesada, no la tolero. Vamos a estar hablando de otras opciones. Lo de la intolerancia a la lactosa cada vez se ve más. Y esto es porque en el intestino hay una enzima que se llama lactasa, que lo que hace es romper la lactosa, y con el correr de los años se sabe que la vamos perdiendo. Entonces, la gente más grande es mucho más común la intolerancia a la lactosa. Cada vez lo estamos viendo más en gente joven también. Sí, La causa no te la ahí, sabría decir, pero es cierto que lo vemos. ahí te, ahí te hago un paréntesis también. En esto que no tiene que ver tan estrictamente, pero en esta cuestión de las cesáreas que cada vez se hacen más, y en este tema de que los niños no pasan por el canal de parto, está bien, hay veces que uno no puede hacer otra cosa más que una cesárea, no estamos discutiendo eso, pero sí en esta cuestión de donde uno como médico se ve haciendo muchas más cesáreas de las que hacíamos antes por distintos factores que no vienen. Este paso del bebé por el canal de parto hace que también el bebé se empape y se nutra de determinadas gérmenes, bacterias que no son las malas, son parte de la flora, y que eso también lo ayuda a que después él se tapice su tubo digestivo, su sistema digestivo con gérmenes que van a ser los que les van a ayudar a después a procesar los alimentos. Entonces, ahí estamos teniendo cada vez más niños, donde van a escuchar que en el jardín antes era uno, ahora son un montón de compañeritos que tienen intolerancia a la lactosa, directamente a la proteína de vaca, que la mayoría de las veces, gracias a Dios, con el correr de los años, esto se va mejorando y el cuerpo va arrancando. Pero bueno, eso también tiene mucha relación. ¿Cómo? Por experiencia propia, decís, gracias a Dios, ¿no? Después va mejorando. Yo lo tengo propia, sí, por los dos niñitos, pero gracias a Dios ya estamos. Pero sí, entonces, en esta cuestión de lo que por ahí preguntaba, de lo de la lactosa, se te abre un mundo de donde uno tiene que pensar cuáles son las fuentes de calcio y que pueden venir de distintas maneras. Y que no están bien ni mal, pero sí sabemos que algunas no son fuentes tan verdaderas, por eso tampoco hay que decirle no a la leche de vaca y ahora es como que pasamos de un extremo donde se quiere todo y no se quiere nada, y tampoco es así, porque como hablaba Judith antes, las proteínas son también necesarias para el hueso, y eso también lo tenés a través de esta leche de vaca, que te aporta también determinadas proteínas. No solo eso, sino también el hierro y otros elementos, como hablábamos también de los estrógenos. Entonces, en esta cuestión donde también hay muchas personas que por ahí se están inclinando por el veganismo, no está mal, sí hay que buscar las alternativas y saber que esas alternativas las vamos a tener que superar un poquito más en creces de lo que por ahí estamos hablando, porque si bien pueden contener calcio, la disponibilidad que podemos tener en el cuerpo es menor. Exactamente. El clásico ejemplo es la leche de almendras, ¿no? Que yo siempre les digo lo mismo, si vos tenés un vaso de leche de vaca y un vaso de leche de almendras, si medís la cantidad de calcio que hay adentro de cada vaso, probablemente en el de leche de almendras haya mucho más. Pero el tema es que lo que nosotros podemos absorber de ese calcio es mucho menor que con la leche de vaca, porque se acompaña de otras cosas que nos ayudan a absorberlo bien. Siempre les hago la Exacto. equivalencia de cuando uno tiene anemia, que te mandan a comer carne, porque se absorbe mucho mejor que las lentejas o que la espinaca. Pero bueno, respeto profundamente la decisión de no comer lácteos, perdón, de no comer Carne. lácteos vacunos. Así que existen alternativas, los frutos secos son una muy buena alternativa.
como dijo Amelia la otra vez, si la El, escucharon, el perejil fresco, que no me lo olvido más. el que quedó patentado, buenísimo. Pero eso, como dijiste Eh, vos, el fresco, no el secado, el deshidratado, mejor dicho, que viene en el sobrecito, sino el fresco. Es una buena, y el brócoli también es una buena fuente de vitaminas en general. y las semillas de sésamo y de calabaza, que también aportan bastante. Lo que tiene es que no tenemos tan estandarizado, ¿no? Como decirte cuántas almendras o cuántas nueces equivalen a un vaso de leche de vaca, no se sabe bien, ¿no? Pero bueno, todo No, suma. porque más o menos, más que 4 o 5 almendras más o menos tendrán 40 de calcio más o menos, que es poquito y uno necesita 1200 ahí diarios, así que no es tanto, por eso es lo que hablamos, la cantidad que hay que elevarlo si uno sale de lo habitual. Y el tema de la Y si no vitamina D. podemos consumir esto, no, perdón, me quedo con el calcio un segundo. Si porque no lo toleramos o porque por convicción no queremos comer lácteos o lo que sea, existen 8 millones de suplementos de calcio. A mí en particular me gusta mucho más poder ingerirlos con la dieta que tomar una pastilla, pero porque en general me gusta más no recibir medicación, porque también, como hablábamos la otra vez, se demostró que el exceso de comprimidos de calcio a la larga termina aumentando la calcificación arterial y eso termina siendo dañino para lo cardiovascular. Me refiero a cuando pasen muchos años. Pero en algunos casos puntuales, donde no pueden consumir absolutamente nada y de golpe tienen una osteoporosis muy importante o fracturas y que necesitamos empezar con medicación específica, damos complemento. ¿Sí? Tal ¿Estás? cual. A Ah, veces lo que uno le dice a los pacientes es justamente mezclar para que no sea del todo a veces tomar pastillas. Es decir, bueno, sé que hoy me tomé ese yogur que tiene un poquito más de calcio, entonces por ahí bajo la cantidad de medicamento. Entonces es un poco jugar con todo eso. Es así, para que no sí, yo lo sea que hago muchas solamente... veces, exacto, yo muchas veces les dejo la receta para la medicación, para las pastillas, les explico cómo se toma y quedamos en que si ese día no consumieron las 3 porciones de lácteos, ese día se toma la pastilla. Si otro día la pueden consumir, no la toman. Como mucho más dinámico, ¿no? Y más en las manos de cada uno. Tal cual, yo hago Y bueno, como exactamente veníamos igual con mis hablando antes, pacientes. Les digo que eh, si no tenemos un buen nivel de calcio, perdón, si no tenemos un nivel de vitamina D adecuado, no vamos a absorber por más que nos comamos una horma de queso. Así que súper importante asegurarnos, sobre todo en esta etapa, un nivel adecuado de vitamina D, porque también cuando falta vitamina D, se despiertan un montón de mecanismos en el organismo para poder mantener un nivel de calcio en sangre normal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos del depósito. ¿Cuál es el depósito? El hueso. Ese hueso que ya de por sí está sufriendo porque le faltan estrógenos, encima lo descalcificamos más para poder mantener un nivel de calcio en sangre normal. tal cual, que se estuvo viendo cada vez más que también empezó la vitamina D a levantar un poquito el nivel de importancia sobre el tema del calcio. Y después de un año tan especial donde sabemos que nuestra principal fuente es a través del sol y un año después de haber Ay, yo te... estado tanto tiempo adentro, hemos pasado de suplementar a nuestras pacientes que lo hacíamos por ahí en los meses de invierno o a veces hacíamos de mayo a septiembre, de mayo a agosto, a estar suplementándolas todo el año porque la realidad y a veces cuando me preguntan le digo la chance que te intoxiques yo por vitamina D no estaría dentro de las posibilidades. ¿Se entrecorta? te estoy perdiendo, ¿eh? Sí, se corta un montón. Ahora me cambio sino de teléfono.
Bueno, no, yo porque no sé Bueno, si el resto puede, no, si se está escuchando bien, yo te veo como cortada, sí, no tengo sigamos. ni idea. Yo sé, por momentos vos te me congelás, pero no sé si soy yo, igual tengo Ahí la te posibilidad de... frizaste. Pasate a datos. No, sí. Bueno, no hay ninguna gracia, pero me parece que me quedé sola. Bueno, entonces tal vez soy yo. Ahora cualquier cosa, cuando vuelve Janina, eh, me cambio yo a datos. Pero bueno, igual ya desapareció. Gracias a todos por aportar. Eh, Estábamos un poco entonces en asegurarnos un adecuado aporte de lácteos y esto yo sé que parece pesado, pero hagámoslo desde el momento cero. Si nosotros llegamos al pico de masa ósea como corresponde, probablemente cuando llegue la menopausia eh, nos va a encontrar en mucho mejores condiciones y cuando caiga la cantidad de hueso no va a caer por debajo del límite. ¿Mm? Igual todos decían que se escuchaba bien, Yanni, ¿eh? O sea que vamos por la segunda variable de cambiar el aparato. Cambié ahora el aparato, estoy con el de mi hermana. Así que si esto no funciona, ya no tengo nada más para probar. Judith, cambié de casa, estoy en la casa de mis padres, cambié de teléfono, directamente es Instagram contra mí. Pero ya ahí me voy a preocupar porque Igual ya, que todas decían que se escuchaba bien, así que tal vez soy yo. no sé. Bueno, ahí cambié de dispositivo, qué sé yo, ya está. Que mi hermana tiene la culpa. Ahora que volviste, Yanni. No sé si a vos te pasa, pero algo que yo veo que hacen muchos colegas, siempre con la mejor intención, ¿no? Pero es dosar vitamina D, y cuando la vitamina D está bajita, les dan para suplementar un frasquito, capsulita, lo que sea, ahora vamos a ver cómo se suplementa, ahora y el mes que viene, y después listo, chau. Eso es un error gravísimo, porque ¿qué va a pasar? En 3 meses, todo lo que lograste levantar va a volver a caer. Entonces, no solamente es importante levantar de donde estabas, sino después quedar con un mantenimiento. Sí, lo que a veces nos fijamos, Judith, en la parte nuestra es depende de la población de la que estemos hablando. Personalmente, a las pacientes que tengo más grandes, yo por ahí sí las dejo, las dejamos con vitamina D, pero muchas veces con las que sedosa, que estamos en el contexto de fertilidad, que es apenas bajito y que sé que son personas que perfectamente en el verano las veo bronceadas, eh, ahí ya pasa a ser como más como la población general, entonces por ahí es un poco medio diferente. Distinto me pasa en las personas mayores que sé que no va a andar, o justamente las que tenemos con osteoporosis o con osteopenia, que ya las tenemos en un tratamiento continuo donde siempre están con la vitamina D. En las mujeres jóvenes, que incluso te lo hago con mí misma, que por ahí, bueno, no por halagarme por lo joven, no quise decir eso, sino por la vitamina sino que eso, si uno sabe que después por ahí van a mejorar los requerimientos o sigo estando blanca porque el sol que tengo es nulo, yo misma sigo tomándome la vitamina D en forma mensual. Eso es lo que Eh, a veces... sí, hay muchas formas de suplementarla. Va a depender primero del criterio del médico que está viendo ese resultado de laboratorio. Segundo, del momento de la vida por el que estemos pasando, no es lo mismo tratar a una mujer de 65 años que a una chica de 25 que le pidieron vitamina D porque se lo pidieron dentro de la rutina. Eh, y hay un montón de condiciones que a veces nos hacen elegir. A ver, la vitamina D puede venir como en las macrodosis, para decirlo de alguna manera, que son los frasquitos o las capsulitas, que tienen 100.000 unidades, o las gotitas, que hay de 8 millones de marcas y cada una tiene una cantidad distinta, pero las personas que tienen, por ejemplo, hipercalciuria, que es la pérdida de calcio en orina muy importante, tratamos de no darles estas macrodosis, porque cuando uno la toma,
levanta un montón. Después baja hasta que la volvés a tomar. Y después baja y así. Y hay momentos donde está probablemente por arriba del nivel que queremos. Y cuando está por arriba del nivel que queremos, hace que perdamos calcio en orina. Les pongo esto como un ejemplo, ¿no? Entonces, lo tenemos que adaptar a cada paciente en particular. Exactamente. Bueno, porque nos pasa mucho que con el contexto de fertilidad, que por ahí es lo que hacemos en forma cotidiana, se empezó cada vez más a usar la vitamina D por otras implicancias, que fue lo que hablamos, y ahora ya a veces es como una demanda de parte ya más de la gente que de lo que uno a veces daría, porque hay veces que es apenas y es gente que lo repondría, entonces por ahí con uno o 2 meses ya lo manejás, distinto por ahí las personas que hasta por un tema de piel no toman sol o lo que sea, es eso, es individualizarlo. Exacto, pero bueno, yo lo que quería reforzar es esto. El mantenimiento es importante, ya sea con suplemento o con exposición al sol o con lo que sea, pero el mantenimiento es súper importante. Hago un paréntesis que una de las chicas nos preguntaba por las porciones de lácteos. En realidad tenemos que llegar a 3 porciones en el día. Una porción es un yogur, una porción es un vaso de leche, una porción es un pedazo de queso. Si querés podés comer una de cada una o comerte 2 pedacitos de queso y un yogur, como te guste. Bueno, y la otra pata muy importante del cuidado del hueso es un poco por lo que habías empezado, ¿no? Por la actividad física. La actividad ¿Sí? física, que como hablamos antes, va variando a lo largo de los años. Siempre recordando que lo del tema del desarrollo muscular son nuestros protectores sobre el hueso. Entonces es importante ese desarrollo muscular. No físico-culturista, pero sí un buen desarrollo para que estos huesos que tienen su grasa a través de los músculos lleguen también de la mejor manera. Entonces, promoviendo distintas actividades, distintos tipos de deportes, según la edad, no es lo mismo cuando estamos hablando de chicos, donde también esto del tema del deporte hay que inculcarlo de niños, a lo que hablábamos también la otra vez del ejercicio en cuando estamos en el climaterio, donde lo que no vamos a querer es justamente ejercicios de impacto fuerte, donde podemos generar un daño. Exacto, pero sí darle fuerza al músculo y también porque hay como una conversación constante entre el músculo y el hueso. Cuando nosotros activamos el músculo, le dice al hueso fortalecete. ¿Sí? Como que aumenta, vieron que hablábamos de el equilibrio entre formación de hueso y resorción se llama, que es cuando lo sacamos. Bueno, al hacer actividad física aumentamos la formación. Y lo que va pasando con el correr de los años, tal vez no me refiero a la transición a la menopausia o el climaterio tempranito, pero sí después de los 70 años más o menos, es que vamos perdiendo fuerza muscular, masa muscular, que lo hablamos un poco con Amelia también la otra vez. Y ahí es re importante todos estos ejercicios que claramente, como decía Janina, son muy distintos que los que le vamos a pedir a una mujer de 50. Tal cual, tal cual. Porque ahí no vamos a querer justamente nada que sea fuerte de impacto, donde si ya nos encontramos incluso ante una situación donde el hueso está debilitado, porque como hablamos al inicio, no solo se altera esta cantidad de hueso, sino que se altera esta calidad de hueso. Es un hueso que no va a poder soportar la fuerza como lo hacía antes. Entonces, podemos justamente generar daño. Y como hablaba también Judith, este tema de las fracturas silentes, también podemos generar estas fracturas calladitas, más que nada a nivel de la columna. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que hacemos y tiene que ser, digamos, Acorde a cada grupo. orientado por alguien que lo tenga claro, o sea, no mandarme a hacer cualquier cosa, ponerme algo en YouTube y hacerlo, o sea, hacerlo orientado con alguien que sepa qué es lo mejor para mí en esa situación de la vida. Exacto. Lo que siempre tratamos de fomentar, y esto sí es desde el momento cero, son todas las prácticas que aumenten el equilibrio. La típica es el tai chi, porque
la idea, como decíamos, lo que tenemos que hacer es proteger ese hueso para que no se rompa. El principal factor de riesgo para que se rompa es caernos. Entonces, cuanto más equilibrio tengamos, cuanto mayor estructura muscular tengamos, menos riesgo de caernos y por ende menos riesgo de fracturarnos. Yo acá voy a repetir un poco lo que conté cuando hicimos lo de osteoporosis. En las mujeres más grandes, en los hombres de las mujeres más grandes, tengo como un ejercicio mental cuando están en el consultorio, y para ver si tienen más riesgo de caídas o no, lo que siempre les pido, o los miro directamente, es cómo se levantan de la silla, ¿no? De golpe hay gente de 90 años que está impecable, pero se tiene que levantar y empieza a agarrarse del escritorio, se agarra de no sé qué, de la silla. Eso quiere decir que no tiene fuerza en las piernas, que no tiene equilibrio. Como prueba terapéutica, yo creo que todos los que nos están escuchando prueben. Levantar las manos y arriba, sin ayuda, ¿sí? Obviamente que los que tienen 40 años, si no lo pueden hacer, los mato, pero más que nada orientado a los que son un poco más grandes. No lo voy a intentar en público. A ver, Janina, vamos. Así. No, me paro. Excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno, esto de que estuvimos hablando un poco son entonces esas patas importantes de cómo llegar bien al momento de la vida. Es importante. ¿Qué condiciones van a hacer que, bien por Lore que ya lo hizo, qué condiciones van a hacer que ese hueso tenga más riesgo de fracturarse? O sea, ¿a qué cosas le tenemos que tener un poco más de respeto, sobre todo en la etapa premenopáusica, ¿no? Que son determinadas cosas que van a hacer que no lleguemos a nuestro pico de masa ósea lo suficientemente alto. Primero, lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? El inadecuado aporte nutricional. Segundo, fumar mucho. El alcoholismo también, pero extremo, ¿no? Tomarse una copita. Trastornos alimentarios. ¿Sí? La anorexia nerviosa es fulminante para el hueso por la falta de aporte nutricional y porque muchas veces se asocia a falta de estrógenos en la premenopausia. Y hay muchas más personas de las que creemos que lamentablemente que pasan por esa enfermedad, muchas veces solapadas en una vida como si fuera habitual, normal, y cuando empezás a interrogar en el consultorio te das cuenta que no, o mucha gente que lo enmascara, eso a través del ejercicio, pero súper excesivo, y que quizás socialmente está como espectacular, claro. Pero que en general tiende a enmascarar otras cuestiones que después nosotros las vemos. Después hay una cuestión genética que, bueno, esa no la vamos a poder evitar, pero si mamá, hermana y abuelas tuvieron osteoporosis y fracturas, es muy probable que nosotras pasemos por la misma. Otra es la contextura física. Y acá el tema de los kilitos de más es lo único que les puedo decir que resulta favorable, aunque no siempre. Existe, obviamente, la baja masa ósea en la gente con sobrepeso, pero la típica mujer flaquita chiquitita tiene mucho más riesgo de osteoporosis que la de mi tamaño. Y después... todas las enfermedades que uno pueda tener también de base, ¿no? Todo lo que sea enfermedad crónica va a generar inflamación, y la inflamación sobre ese hueso y sobre ese intestino va a empeorar la calidad. Una muy importante es la enfermedad celíaca. Sí, la celíaca por todo el tema de la malabsorción, pero también que hay veces que no se afecta directamente eso, como en el caso de la diabetes, y que va el mecanismo a través de alterarse el colágeno. Entonces,
hay otros mecanismos que también pueden indirectamente repercutir en el hueso. Todas las enfermedades reumatológicas se asocian a mayor riesgo por la enfermedad en sí y muchas veces por los tratamientos que usamos para las enfermedades reumatológicas, como la artritis, el lupus. Dentro de las drogas que podemos llegar a recibir, sobre todo en la etapa más jovencitos, los corticoides pueden ser geniales para un montón de cosas, pero para el hueso la verdad es que son súper dañinos. Y cada vez estoy viendo más gente grande que por problemas respiratorios, por ejemplo, se vienen como automedicando con corticoide intramuscular o por dolores en la espalda, y cuando nos queremos dar cuenta debutan con una fractura vertebral. Claro, y ahí también otro paréntesis. Estamos hablando del uso sostenido y crónico. No me apliqué un corticoide, no usé un par de días porque tenía una, no sé, una laringitis Basta. o me di porque me sacaron una muela. No, no, estamos hablando del uso crónico porque también tenemos el miedo ese de aplicarse alguno por... No, no, estamos hablando de la cronicidad de- Exactamente. Y particularmente en la gente que tiene que recibir corticoides crónico, por la razón que sea, es súper importante que vayan a un endocrinólogo, que vayan a un reumatólogo, que haga una evaluación ósea como corresponde. Por más que estén menstruando, por más que sean varones jóvenes, es re importante mantener un buen nivel de vitamina D y un adecuado aporte de calcio fundamentalmente en esos casos. O también, como me hiciste acordar, el tema de la heparina. Tanta gente con heparina cada vez más. No quiere decir que por eso van a tener osteoporosis, pero cuando uno está en forma, digamos, está por varios meses, bastante tiempo con heparina, también hay que controlar el tema de este tema del Y otra cosa que sí puede llegar a afectarnos justo en la etapa que estábamos hablando hoy, son muchos de los tratamientos para el cáncer de mama, ¿no? Eh, la idea no es asustarlos y obviamente la prioridad la tiene el manejo oncológico, no el hueso, y muy al principio lo más probable es que lo único que les importe es poder resolver lo oncológico, pero hagan una consulta con gineco, con endocrino, porque no toda la medicación que usamos para el cáncer de mama, pero mucha, termina siendo dañina para el hueso. que no es un drama, es simplemente seguir usando la misma medicación que, gracias a Dios, obviamente, como dice Judith, que existe, pero como me generan este efecto antiestrógeno, es justamente es reponer lo que me puede faltar de otra manera para que cuando todo esto se resuelva tampoco tener problemas con lo que es el hueso. Exactamente. Y después, mujeres con celiaquía, bueno, hombres también, ¿no? Pero mujeres con celiaquía hay un montón, que es un poco lo que hablaste vos del tema de mala absorción. Entonces, es muy, muy importante porque eso uno en general se tiende a detectar más de jovencito, pero hoy en día se está detectando celiaquía a todas las edades, así que eso también es importante. En realidad muchas veces nos está pasando al revés. Detectamos la enfermedad celíaca en un montón de gente que no tiene síntomas digestivos, pero de golpe debutan con una densitometría muy comprometida. Entonces, les empezamos a pedir estudios para descartar otras cosas que no sea el paso de los años y hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Lo que tiene de bueno es que muchas veces con la dieta libre de gluten, solo con eso alcanza y mejoran un montón. Tal cual. Así que bueno, todos estos factores serían los que hacen que tengamos que estar más atentos al tema, al cuidado del hueso. Y principalmente lo que hablamos esto del tema del paso de la edad y el tema de los estrógenos, y ni hablar si estamos hablando de una menopausia temprana, precoz, una insuficiencia ovárica precoz, mejor dicho, para hablar bien, que también haga que tengamos que estar atentos al margen de resolver cuestiones que se estén jugando en ese momento por la deficiencia del ovario, sino en esto del cuidado del hueso a un plazo un poquito más largo. Exacto, fundamental. Fundamental poder darle bolilla desde el momento cero, ¿no? Porque
no, después es como que lo que hacemos es tratar las consecuencias, pero siempre ya llegamos tarde. Y quizás en esas situaciones ahí está bueno, no sé si Judith nos metemos en eso, en ahí hacer por ahí quizás el primer estudio, cuando están empezando las alteraciones, porque después nos pasa que uno no sabe con qué comparar porque no sabe cómo estaba el paciente previamente. Y el estudio, al margen de cosas que usamos en sangre, es la densitometría, que una pregunta típica de consultorio a veces es por el tema de la radiación de la densitometría. La gente también le tiene como temor a... Cero. Cero es un estudio que dura 2 minutos, literal. Se usan rayos X, Y es pero menor que una placa, menor que una placa. cero. Hoy en día con equipos sobre todo más nuevos. Cuanto más nuevo es el equipo, más rápido es el estudio y por ende menos radiación hay. Pero en ese sentido no le tengan miedo porque sinceramente no es un problema. Una pregunta bien de consultorio y en realidad es la lucha constante con las obras sociales y prepagas es cuándo hacer esa primera densitometría, que es lo que decías vos. Exacto. Porque si nos atenemos a lo que dicen las guías internacionales, recién habría que hacerla a los 65 años, a menos que tengan algún factor de riesgo, que son básicamente todo lo que veníamos hablando antes. Si me preguntás a mí, y qué es lo que me voy a hacer yo en mi vida cuando me llegue el momento, creo que lo ideal, como decís vos, es en el momento que empieza la transición a la menopausia, poder tener un estudio para saber cuál es nuestro basal. También porque si nosotros a los 60, 65 descubrimos que la densitometría está muy comprometida, no sabemos si es por algo que pasó en estos últimos 15 años o porque en su momento nunca llegamos al pico de masa ósea y después los médicos nos ensañamos tanto en normalizar esa densitometría que nunca lo vamos a lograr, porque lo que no se formó no lo vamos a poder formar ahora. O sí, con No, algún... tal cual, lo que tratamos de hacer es justamente de que no se altere más y de mantenerlo lo más estable posible, o a veces cuando están en un rango de osteoporosis tratar de ir más hacia la osteopenia, como quien diría que es más amigable. Exacto. Para no hacerlo muy largo, y me parece porque ya estamos un poco comprometidas con el tiempo, 2 palabras del tratamiento. Eh, las drogas que más se usan para el tratamiento de los, primero, ¿cuándo vamos a dar medicación? Porque el tratamiento siempre es lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Aporte de calcio, vitamina D, actividad física y sacar todos los factores que terminan siendo perjudiciales para el hueso, sobre todo el cigarrillo y el alcohol. Los que podamos sacar, los que no podemos sacar es tratar de tenerlos lo más controlados posible, más que nada Exacto. pensando en la resistencia y en el tema del azúcar. Cuando tenemos osteoporosis, o sea, cuando ya pasó cierta barrera, la densitometría, o cuando tenemos una fractura que llamamos patológica, que es ante un trauma mínimo, me refiero a, no es que tuve un accidente de tránsito y me aplasté una vértebra, porque eso le hubiera pasado a cualquier persona, ¿sí? Sino que de golpe levanté a mi nieto y me quedó un dolor en la espalda y cuando me hicieron una radiografía tenía una vértebra aplastada. Si hay alguna fractura patológica, sí o sí consulta para empezar tratamiento. Si hay osteoporosis, sí o sí consulta, no siempre tratamiento, pero sí o sí consulta. Y a veces la osteopenia decidimos tratarla activamente con medicación específica, pero la gran mayoría de las veces lo que hacemos es reforzar esto que veníamos hablando antes. Los tratamientos más usados son lo que llamamos fijadores, que lo que hacen es, esto que hablábamos del equilibrio, bueno, evita que saquemos tanto calcio. Entonces termina ganando la formación. Y acá siempre les digo lo mismo, si yo te doy un fijador, pero no consumís calcio, no nos aseguramos un buen nivel de vitamina D, lo único que voy a hacer es impedir que empeore, pero nunca Ahí, vas a mejorar. ahí justo Judith se unió una dentista, es el temor de de los dentistas y el picador de cal. No me quiero pelear con nadie, pero
uno de los grandes miedos que tienen los odontólogos justamente es por esto de que el fijador, o bifosfonato es el nombre de la droga, frenan el metabolismo del hueso. Entonces, si yo te tengo que hacer un implante, necesito que este metabolismo esté activo para que pueda agarrar el diente que te puse. Bueno, por eso se controla y no se toma eternamente. Y la indicación tiene que ser por parte del médico, porque no es que me tomo la pastillita todos los meses, semanal o la forma que sea, y me olvido. Hay que controlar determinadas cosas, y como hablábamos antes, este tema de la densitometría también me ayuda a comparar cómo va esta evolución al margen de algunas cosas que obviamente dosamos en sangre. Entonces, todo tiene que ir dentro de un contexto con un profesional que vaya guiando la orquesta. Sí, súper importante esto que decís vos de no tomarlo eternamente porque me lo indicaron y me dijeron que era para largo, porque también se ve a veces fracturas por gente que lo usa demasiado tiempo, sin control, y al estar frenado el metabolismo del hueso, nosotros constantemente tenemos como microfracturitas, que las reparamos solas, pero si tengo muy frenado el metabolismo del hueso, no tengo la capacidad de reparar esa microfractura y termina convirtiéndose en una fractura mucho más grande. Así que, fundamental el control. Y por eso el pilar sigue siendo principalmente el calcio y la vitamina D. Porque si no, tiene que fijar. Preguntaba una de las chicas si durante el embarazo se puede tomar vitamina D. Sí, controlate. Lo hablamos antes, igual chusmea después, espero que podamos dejarlo grabado. Gracias, Gis. Bueno, Yani, antes de que nos corten, sigue con la materia, ¿verdad? Sí, no se olviden, la semana que viene vamos a estar hablando con la licenciada Patricia Martínez sobre los aspectos psicológicos de este momento de la vida tan especial. Así que una charla para no perderse. Patricia es súper profesional, súper humana, que hoy en día no es poco decir, súper cálida y clara, así que vamos a estar preguntándole todo de cómo vivir este momento de la mejor manera. Exactamente. Nada, un honor contar con Patricia. Y está buenísimo, perdón, yo justo no voy a participar de la charla, pero quiero decir, esto se le ocurrió a Yani, que le demos bolilla a este aspecto del que nadie habla, ¿no? Cuando hablamos de climaterio siempre hablamos del hueso, siempre hablamos de los sofocos, siempre hablamos un poco de la atrofia vaginal, que vamos a hablar más adelante, pero a los aspectos psicológicos nadie le da bolilla, y realmente creo que es un cambio importante, una transición importante en la vida de cualquier mujer, ¿no? Sí, y ni hablar que después también vamos a estar hablando la otra semana del aspecto sexual, que es una recontra pregunta frecuente en el consultorio, pero siempre pasa como más solapado por este temor, pudor, que yo creo que cuando el paso de los años todo eso se está yendo, se está como liberando. No es lo mismo que cuando hacíamos consultorio, creo que, no sé, 7 años atrás. Así que obvio que no, pero también está en nosotros preguntarlo, porque muchas veces no lo traen a colación, pero cuando empezás a preguntar, todo el mundo te empieza a contar todo lo que le pasa, y como decimos siempre, no hay que sentirse bicho raro, porque realmente les pasa a la gran mayoría, ¿no? Tal cual. Así que bueno. Buenas vacaciones, Judith. Gracias. Me tomo una semanita, los dejo en muy buenas manos. Y bueno, yo ya volveré después con Ezequiel Nudelman, cardiólogo, para hablar del riesgo cardiovascular. Febrero va a estar como mucho más interdisciplinario, para después que cerremos nosotras, y ahí prepárense, queremos listado de preguntas, a ver si se copan un poco en las historias y nos van dejando las preguntas ya de antes, como para encararlo para ese lado. Exactamente. Bueno, un gusto, y gracias a todos por estar y por las cosas lindas que escriben. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.